La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Quiero hablarle de una clase de personas que están reprobadas por Dios y son personas que pueden tener apariencia de piedad, pero qué bonito, hermano, que alguien le diga a uno: mire, cuide lo que tiene aquí dentro. Yo quiero contarle algo que es mi testimonio. Yo quiero contarle que yo tenía 6 meses de cristiano, 6 meses, y me parecía que yo iba bien, y me parecía que estaba bien, porque ya no había vuelto a hacer pecado, no había vuelto a hacer malas obras. Pero cuando leí ese texto de primer libro de Samuel, capítulo 15, donde dice, es 14, donde dice que Samuel se acercó al hijo mayor de Isaí y dijo: he aquí, delante de Jehová está su ungido. Y el Señor le respondió: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo no miro lo que miran los hombres miran lo que tienen delante, mas yo miro el corazón. Eso para mí fue tan sorprendente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a partir de ahí y hasta las 3 de la mañana, yo lo leí más o menos a las 9:30 de la noche, y todas esas horas me empecé a dar cuenta que por dentro yo estaba podrido, porque si yo no hacía lo malo, yo todavía pensaba en cosas feas, yo todavía iba hacia el pecado y maquinaba pecado en mi mente, y tenía malas intenciones con la gente que me había hecho daño, y pensaba viéndolos mal, claro, y de las mujeres pensaba cosas, hermano, y me acordaba de pecados pasados, y yo no era consciente de eso, hermano. Y recuerdo que el Señor me enseñó y me dijo: Héctor, tu mente determina quién eres. Y me dijo esas palabras: cuídate, porque mente podrida, todo podrido. Uy, hermano, yo me arrodillé ese día y le dije: Señor, yo estoy podrido. Yo recuerdo que me comparé a una nevera, le dije: mire, yo soy una nevera con alimentos perecederos que la desconectaron hace 8 días, ya tiene gusanos, yo tengo gusanos, Señor. El examen fue tan terrible, hermano, que yo le dije: fúndame el pedazo de cerebro donde se producen todas esas malas intenciones, toda esa lujuria, fúndamelo. Prefiero quedar medio bobo y agradarte, y no así, con la inteligencia que tengo, irme para el infierno. Porque yo entendí, hermano, que puede ser que uno no haga nada, puede ser que uno no lleve a la acción ningún pecado, pero si en el interior de nosotros hay maldad, somos reprobados. ¿Qué cosa? Sí, somos reprobados, hermano. Aunque nadie se dé cuenta, y de allí fue que nació como el interés por estudiar en el Nuevo Testamento cosas como las que tenemos como principios bíblicos, que es que hemos descubierto, según Mateo capítulo número 6, que la intención del corazón del hombre es un acto consumado para Dios. El Señor Jesús dice: el hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es un adúltero y no la ha tocado. Solo la miró y dijo: qué bueno que mi esposa tuviera esas piernas. Deseó algo de ella para poseerlo él, codiciar. Y ya con eso se determinó para Dios que es un adúltero.
Entonces, quería, porque es que, bueno, esto no pude tocar los puntos que quería estos 3 días, pero importante esto, vamos a seguir adelante, pero medite esto. Dentro de mí se determina si soy aprobado o si soy reprobado. Porque buenas acciones, nacidas de un corazón sano, limpio y libre, son aprobados por Dios. Pero buenas acciones, tratando de encubrir malas intenciones, no, hermano, vamos a ser reprobados por Dios, por el Todopoderoso. Lea el versículo número 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Tenga cuidado con esto. Una persona abominable y rebelde es desechada por Dios. Cuando dice la palabra que Dios abomina, significa que quiere vomitar, que quiere sacarlo de sí. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Quién dice amén? Y cuando Él dice en Apocalipsis que te vomitaré de mi boca, significa que a esa persona la va a sacar de su cuerpo, la va a expulsar, abominar, como vomitar, algo así significa eso. Dice abominables y rebeldes. ¿Qué son rebeldes? Resistentes a la autoridad, resistentes a toda norma, resistentes. Hacen lo que se les da la gana y quieren servir a Dios en el principio de la rebeldía, de la desobediencia, de la independencia. Abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Terrible. Reprobados en cuanto a las cosas buenas. No les gusta hacer las cosas buenas, no saben hacer las cosas buenas, no se ejercitaron en hacer las cosas buenas. Y ahora, hermano, lo que hace produce mal, afecta a los demás. Cuando usted conoce a un cristiano, hermano, que no sabe llevar su vida, que siempre está en desorden conforme a la palabra de Dios, desajustado a la palabra de Dios, por otro camino, que tiene que vivir justificándose, escúcheme, que tiene que vivir justificándose de sus actos, que tiene que vivir buscando pretextos para justificar lo malo que está haciendo. Hermano, tenga cuidado, esa persona está reprobada, dice la Biblia, de toda buena obra, reprobada. Y esa clase de personas, hermano, que el Señor nos ayude a conocerlas bien, porque hacen lo malo y se enojan cuando alguien los reprende, cuando alguien los corrige. Dan de qué hablar y entonces se enojan y se largan de la iglesia, se van. Es que allí, porque están reprobados por Dios y Dios no los quiere en ninguna congregación. Empiezan a ir de iglesia en iglesia y en todas las iglesias hayan un por qué no permanecer allí. El día que se quedan en una congregación es porque encontraron a alguien tan pecador como ellos, alguien igual de reprobado como ellos. Y allí, mire hermano, yo no sé si usted ha entendido esto, pero hay personas que se dedican a levantar ministerios donde solamente acogen a los rebeldes. Analice lo que le estoy diciendo. Todo el que sale mal de una congregación se va para allá. Y llega uno a la conclusión, hermano, que los reprobados se juntan. Los reprobados se unen, se juntan a hablar mal de los demás, a decir que los que estamos aprobados estamos mal, y que esto, y que aquello, y que lo otro. En cambio la persona, escúcheme, la persona que comete errores, pero que está dispuesto a corregirlos, ese agacha la cabeza, sufre la disciplina, sufre el castigo, y va para adelante, alineado con la palabra. ¿Quién entiende eso? Quería decirle esto porque quiero tratar un asunto de esposos, donde es peligroso, hermano, no tener un equilibrio sano, un equilibrio bíblico en la relación de esposos. Quiero hablarle de personas que conocieron un hombre, mujeres que conocieron un hombre que conoció a una mujer, la conoció,
y decidió entregar su vida a Él. Lo que he conocido, escuché, he conocido estas experiencias. Muy pocos los dos son cristianos. Ha sucedido esto, lo que yo conozco, en muy pocas ocasiones los dos son cristianos. ¿Qué me he encontrado para este caso que le voy a tratar? Que uno de los dos es cristiano, pero que aceptó a alguien no cristiano. Lo aceptó, no cristiano. Y se aferró tanto a ese no cristiano, casi siempre son personas que percibieron que se iban a quedar solteros. Y en la calle, en el mundo, alguien les puso atención y se aferraron a él o a ella, y entonces convirtieron esa persona en un ídolo. ¿Por qué en un ídolo? Porque le obedecen en todo y para todo de lo que le mandan. Porque empiezan a ver por los ojos de la otra persona y conscientemente desobedecen a Dios por agradar al hombre, por agradar a esa mujer. ¿Qué significa esto? Significa que el Hijo de Dios determinó aprobar lo que Dios reprueba. Tenga cuidado. A veces no le ponemos mucha atención a esto, pero tenga cuidado. En el caso de que un hijo nuestro, bueno, no estoy hablando de los hijos que no han nacido de nuevo. Hay muchachos, adolescentes que no han nacido de nuevo y usted lo sabe. Ellos se enredan con una no cristiana y apenas están buscando su línea. Pero estoy hablando de una persona que nació de nuevo, que vivió el Evangelio, que fue ungido por el Señor, hasta le sirvió al Señor en una congregación, Dios lo utilizó, y un día por X o Y razón se conoció con una mujer incrédula, se conoció con un hombre incrédulo, ella como mujer, y se aferró a él, a ella, y empezó una relación en la que terminó de amante, o digamos que se casó pues, se casó con esa persona. Ellos terminaron obedeciendo y cumpliendo todos los caprichos de ese hombre, de esa mujer no creyente. Y no he podido encontrar el caso donde el no creyente se sujete a la persona creyente, no. Siempre el que está más abajo arrastra al que supuestamente estaba arriba y se lo lleva. Y ese hombre cristiano y esa mujer cristiana que le sirvió a Dios terminó en el mundo soportando que ese hombre haga lo malo y esa persona siendo cómplice de lo malo que el impío hace. Así es. Y aprobar lo que Dios desaprueba, aprobar lo que Dios reprueba, óigame, es la muerte. Entiéndalo. A veces uno no lo entiende de esa manera. Cuando el Señor dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A veces la gente cree que eso es por si usted quiere. Se toma como un mandamiento muy pequeño. Y sencillamente se hace otra cosa. Se sale para la calle, se apartan del Señor, habiendo nacido de nuevo, se consiguen el hombre o la mujer que quieren y después vuelven al Señor y dicen, no, estoy conviviendo con una pareja y creen que eso fue así nomás. Fueron, se pescaron a alguien del mundo y volvieron a que Dios los aceptara, a que Dios los aprobara, y no es así. No es así. ¿Por qué? Le repito, porque en su gran mayoría el cristiano termina obedeciendo al no cristiano, termina practicando las cosas que el no cristiano sabe practicar, termina dándole gusto al no cristiano en sus porquerías, en sus engaños, en sus mentiras, y eso significa muerte. Ahora, si en la Biblia no hay un ejemplo de esos, pues ¿para qué hablamos de esto? Me estaría yo inventando cosas. Pero mire, Hechos capítulo número 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Vamos a leer desde el versículo número 1.
No me pregunte si entre Ananías y Zafira había alguna persona que no era cristiana. No me pregunte eso. No lo sé. Pero lo que sí sé es que uno de ellos mintió y el otro lo respaldó. Uno de ellos mintió y el otro aceptó fortalecer y respaldar esa mentira. Eso pasa en los casos que le acabo de decir. Alguien decide aprobar lo que otro hace, aunque sabe que Dios no lo aprueba. Eso es. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Deténgase ahí. Siempre en el caso del impío, siempre en el caso del no cristiano, cuando la mujer acepta ese no cristiano, acepta su condición pecaminosa, y aunque haya estado mucho tiempo en la iglesia, esa mujer termina obedeciendo lo que el hombre no creyente le dice y va a practicar las cosas que él le manda, porque se convierte, escúcheme, se convierte en una idolatría el hecho de tener temor de que ese hombre la deje. Entonces, como no quiere que la deje, porque ya previamente tenía un pensamiento de que le había dejado el tren, permítame usar estas palabras, nadie había para ella, entonces decide cuidar ese hombre y dice, es que estoy defendiendo mi hogar. Tal vez esta mujer decía, tengo que defender mi hogar. Tal vez Zafira dijo, tengo que obedecer a mi marido porque la Biblia me manda que obedezca a mi marido. Tal vez ella decía eso. Tal vez ella sacó la banderita de la sujeción a su esposo y dijo, si él me dice que tengo que respaldarlo en la mentira, lo tengo que hacer porque es mi marido. Por eso la Biblia deja bien claro, obedeced en el Señor a vuestros maridos, obedeced en el Señor a vuestros padres, en el Señor, no se aparte del principio de la santidad, de la justicia, no se aparte. Y puede ser que alguien haya dicho y que esté diciendo en este momento, por ahí, después de haberse ido a dar una vueltica por el mundo, haber pescado un incrédulo o una incrédula, y de nuevo en la iglesia haciendo las cosas que el impío le dice. Así que este hombre, después de haber prometido vender una heredad para traer, según el ejemplo de los que lo habían hecho, traer el total de esa heredad. No hay un mandamiento que lo diga, pero la ley de la tradición determinó que ellos tenían que cumplir lo que habían prometido. Todos estaban trayendo heredades, el precio de las heredades totalmente, todo. Y ellos dijeron, yo también voy a vender una heredad y traigo todo el dinero. Pedro le dijo, no hay problema si lo quiere hacer, es suya, usted decide. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Su esposa lo aprobó, aún sabiendo que Dios no lo aprobaba. Mire, estaban en la iglesia, habían escuchado las predicaciones de Pedro, quién sabe cuánto tiempo llevarían allí, no lo dice. Entonces de pronto ella podía justificarse delante del Señor, que era que estaba obedeciendo a su marido. Versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Qué pasó? Si ella estaba obedeciendo a su autoridad mayor aquí en la tierra. No, nadie, escúchelo por favor, y qué bueno que eso lo interiorizáramos. Nadie puede aprobar lo que Dios reprueba. ¿Qué fue? Escuche, aprobar
lo que Dios reprueba significa muerte. Yo por eso le digo, hermano, y se lo digo por amor, se lo digo por el bien suyo. Defender un impío es aprobar lo que Dios reprueba. Sacar la cara por un impío es aprobar lo que Dios reprueba. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, no se meta en ese problema. Yo he visto cristianos defendiendo a su cuñado, a su yerno, a su nuera, sacando la cara por él y diciendo que... Y el otro es un impío, el otro es un no creyente, haciendo lo malo. Y el cristiano diciendo y defendiendo a esa persona y hasta metiendo las manos en la candela y negando y diciendo mentiras para defender a ese no creyente. Aprobar lo que Dios reprueba es muerte, hermano. Porque se está poniendo usted de frente con el Señor. De frente a lo que el Señor estableció por ley. ¿Cómo llama él al impío? Lo llama Belial. ¿Cómo te llama a ti? Te llama Cristo. ¿Cómo llama él al impío? Le llama oscuridad, tinieblas. A ti te llama luz. ¿Cómo le llama el Señor al impío? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Le llama ídolos, templo de ídolos, y a nosotros nos llama templo de Dios. Y cuando nosotros no entendemos eso, hermano, le repito, conozco esposos que dejaron crecer una idolatría el uno por el otro, hermano, y están defendiendo su engaño, su mentira. Una esposa cristiana tapándole lo que es peor, ministra, tapándole el pecado de adulterio a su marido, defendiéndolo y diciendo que no, que él estaba bien. Pasados unos años, hermano, ese ministerio está muerto. Y ya hace muchos años que eso pasó. Y de la misión a donde pertenecían le dijeron, denos la oportunidad de restaurarlo. Es una misión que restaura, que hace procesos, que da la oportunidad. Ella dijo, no, todo es mentira, todo lo que se dijo es mentira, es un ataque del diablo. Y cuando le sacaron las pruebas y le dijeron, mire, y usted estaba enterada porque escuche este audio, usted estaba enterada. Claro, ya no tuvieron que hacer sino salir de la misión. Y que ahora sí vamos a crecer y que era que esa misión nos tenía apagados y que ahora sí vamos a no sé qué. Hicieron proyectos, no, hermano, están en un rinconcito por allá, hace años. En un rinconcito. Los que tienen allí son sus familiares, que son como 4 o 5, y unos amigos. Escúchenme, eso es lo que les queda, unos amigos. Pero ese ministerio muerto totalmente. Muerto. Usted no puede aprobar lo que Dios reprueba. No lo haga, hermano. No se meta en ese problema, hermano. No. Si usted ve que es un gran empresario y que ese hombre es próspero y usted admira algo de él, bueno, apréndale de lo bueno que él hace, apréndale, pero no saque la cara por él. No lo defienda. No haga sociedad con él, que eso es lo que dice segunda carta a los Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual. Cuando yo me uno a alguien para respaldarlo, para apoyarlo, yo soy socio de él, y ser socio de un impío es muerte. Hay personas, empresarios, que se buscaron un socio porque tenía dinero. Ellos no tuvieron la fe en que Dios los sacara adelante, en que Dios prosperara su economía. Entonces, en sus fuerzas y humanamente, buscaron a alguien que tenía dinero, y un no creyente le dijo, yo le invierto. Yo tengo tantos millones de pesos para invertir en eso, en esa empresa. Y él le dijo, listo, sí, no hay problema. Pensando que el dinero del impío lo iba a sacar adelante. Pues hermano, qué sorpresa. Un año después,
lo poquito que tenía estaba embargado junto con lo del impío. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces, cuando ya vinieron los secuestres y hicieron que sacaran toda esa mercancía, todo lo que todavía había en esa empresa, empezó a darse cuenta que tenía, óigame, crucifijos por un lado y por otro, bolsitas verdes estratégicamente colocadas. El socio impío le había llenado su negocio de sortilegios, de ocultismo. No se daba cuenta, pero los viernes él venía a medianoche y le echaba riegos que una bruja le vendía. Y el cristiano, hermano, ¡ay, Señor Padre Santo! ¡Sangre de Cristo! Ahí sí, pura religión, hermano. ¿Y qué te esperabas de un impío? ¿Qué espera una mujer cristiana de un hombre no creyente? ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué espera un socio cristiano de un socio no cristiano? ¿Qué espera? No, hermano, uno no puede ser necio en esa situación. Usted no puede aprobar lo que Dios reprueba. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ahora vamos al otro lado. Vamos a la otra parte. Usted no puede reprobar lo que Dios aprueba. ¿Qué ejemplo he tomado? Segundo libro de Samuel. Miremos a David. Capítulo 6. Segundo libro de Samuel. Capítulo número 6. Y vamos a leer desde el versículo número 12. Vamos a leer algunos textos. Algunos versículos. 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Observe esto, porque he oído a personas que suponen que David se quitó la ropa y no dice en ninguna parte que él haya danzado desnudo. No, qué bueno que miremos la Biblia tal como está y leamos lo que está escrito. Él estaba vestido de un efod, y el efod es una túnica, y la túnica, como túnica amplia, si alguien brinca se levanta, se sube. Que eso fue lo que le pasó a David, que David para danzar muy seguramente le echó mano al efod y se lo levantó para poder tener las rodillas libres. Entonces dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Esa palabra menospreció, en otra versión dice, y lo reprobó Mical. Claro, dijo: no, eso no está bien. No, es indigno. Indigno. Recuerde que la palabra reprobar significa indigno, eliminado, no aprobado. Y le menospreció Mical en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo:
Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Le dio pena, le avergonzó que David no se diera el estatus que los reyes de Israel se habían dado hasta ese día. Y era que David delante del Señor seguía siendo el peladito que aprendió a tener comunión con él allá en el desierto, cuidando esas ovejas. El niño, él nunca dejó de ser un niño delante del Señor, que improvisaba cánticos y que improvisaba danzas con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Y entonces a Mical le pareció que no se estaba dando su lugar. Y le dijo: muy lindo, ¿no? Mostrando las piernas allá delante de todos sus siervos y siervas. Quedó muy bien. Ya no lo van a respetar. Pues la que no lo respetaba era él. Mical lo reprobó como un cualquiera. Entonces, 21, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió, en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y como Mical reprobó lo que Dios aprobó, versículo 23 dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aprendamos a no hacer cosas semejantes a estas, hermano. No repruebe lo que Dios ha aprobado. No repruebe lo que Dios ha aprobado. Esfuércese por saber qué Dios ha aprobado. Hoy en día, como cristianos, podemos estar reprobando lo que Dios ha aprobado. Que Dios nos guarde. Digo, que Dios nos guarde. Claro. Las personas que se ponen en contra de principios bíblicos que están establecidos con todo el poder de la palabra y que empiezan por alguna clase de razón humana a decir: no, eso no es así. No, eso... Mire, hermano, nada más falso, y se me ocurren algunas cosas. Y yo creo que lo que se me ocurre viene de parte del Señor. No hay nada más falso que esa teoría de que el diezmo es del Antiguo Testamento, de la ley, y que ni en los evangelios ni en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, que nunca se nombra el diezmo. Nada más falso que eso, hermano. Y lo vimos en el estudio que tuvimos los domingos, que estamos teniendo los domingos de Hebreos. Y lo que están haciendo estas personas es reprobando lo que Dios aprobó. Porque cuando uno conoce que el Antiguo Testamento es tipología del Nuevo, enseñanza práctica de la ley espiritual que usted y yo debemos de vivir hoy, nos damos cuenta que el diezmo no se hizo ni siquiera para la ley. El diezmo se estableció fue para la gracia, donde Abraham, el representante, la tipología de la fe y de la iglesia, le dio todos los diezmos a Melquisedec, tipología de Jesús. Punto. Pero la gente, hermano, por la codicia de su corazón, porque en su corazón todavía no ha cambiado ese sistema avaro, entonces se inventa cosas y reprueba lo que Dios aprobó. ¿Qué le pasó a Mical? Se quedó sin descendencia. ¿Qué le pasó a Mical? Por reprobar lo que Dios había aprobado. Hermano, si hay algo bien hermoso para Dios, es que usted y yo nos humillemos delante de su presencia, no importa quién esté viendo, no importa el título que tengamos, no importa lo que la gente piense de usted o de mí, hermano, humillados delante del Señor. Que vaya alguien y lo repruebe, no se preocupe. El problema es para él, el problema es para ella. Tengamos cuidado, hermano. Observemos muy bien y aprendamos muy bien a distinguir lo que Dios aprueba, para que usted y yo nunca lo vamos a reprobar. Porque que nunca nos levantemos, hermano, a decir en contra de lo que Dios aprobó. No, eso no, es que Dios no sé qué.
pretenden conocer a Dios y desobedecen la Biblia. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. El que reprueba la palabra está reprobando a Dios. No es posible reprobar la palabra, no es posible reprobar la autoridad de Dios sin reprobar a Dios. Entienda eso. No es posible, hermano. Hay gente que cree que reprueba lo que está escrito, pero que no reprueba a Dios. Que reprueba la autoridad que Dios puso, pero que no reprueba a Dios. Pretenden hacer creer que es que conocen a Dios más que lo conoce la palabra, la Biblia. Y no es cierto, hermano, no es cierto. Hay fracaso. Nosotros tenemos que aprender a conocer lo que Dios aprueba para yo aprobarlo. ¿Para qué? Y tenemos que aprender a conocer lo que Dios reprueba. ¿Para qué? Para yo reprobarlo. Hermano, le repito, esas dos cosas son muy delicadas, muy delicadas. Aprendamos, hermano, qué reprueba Dios para que nosotros lo reprobemos. No defienda lo que Dios aborrece. No ame lo que Dios aborrece. Y no aborrezca lo que Dios ama. Qué terrible problema, hermano. Qué terrible problema. Aborrecer lo que Dios ama. Dios mío. Terrible, hermano. Mire, yo le digo una cosa. Yo le digo algo. Un pastor fue a la emisora. Y bueno, estaba hablando con Héctor Andrés. Y de pronto hablaron de política. Todavía esta candidata no había renunciado. Y recuerdo que Héctor le dijo, ¿y usted por quién va a votar? Dijo, pues hermano, yo conozco un poquito de política y no me gustan ciertas cosas de la candidata cristiana, pero yo obedezco la regla, yo obedezco el manual y yo no puedo despreciar lo que Dios acepta. Así. Y yo dije, qué práctico es el evangelio. Aprender, hermano, a aprobar lo que Dios aprueba y a reprobar lo que Dios reprueba. Sencillo. ¿Cómo vamos a aprobar el pecado de un hijo en la casa? Que porque es mi hijo. Yo le pregunto, que porque es tu hijo, ¿cómo vamos a aprobar el pecado de un hijo? Porque es que el niño, es que está en una edad que... ¿Y cómo vamos a reprobar la fe de un cristiano que dice, no, esto es así, de esta manera? No, que va, que no, que. Yo no entendía eso, hermano. Un día el Señor, pues habló a mi vida y me dijo que de un dinero que yo iba a recibir, sembrara $1.000.000 de pesos. $1.000.000 de pesos. Y de pronto en el proceso iba entrando a la congregación a sembrar. Y me encontré con un hermano que había hecho cierta relación, habíamos establecido cierta relación. Y me dijo, me vio el sobre en la mano del protemplo y me dijo, ¿va a sembrar, hermano Héctor? Le dije, sí, voy a sembrar. Y me dijo, ¿y cuánto va a sembrar? Le dije, $1.000.000 de pesos. Venga, hermano Héctor, venga. No, hermano, no se ponga con eso. Mire, a su familia le puede hacer falta. No. Y me trató de convencer de que no lo hiciera. Uy, hermano. Yo le dije, mire, hermano, perdóneme. ¿Cómo usted me va a persuadir de que haga algo contrario a lo que Dios me convenció? ¿Cómo pretende usted que yo desoiga la voz de Dios, reprobando lo que Dios me dijo por aprobar lo que usted me está diciendo? Eso es muy bonito y es muy humano. Y tener un ahorro y decir, voy a guardar esto por si acaso, hermano, pero si no es lo que Dios dice, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que la gente diga que soy buen padre porque abrazo a una hija que está pecando, un hijo que está pecando, y lo tengo y lo guardo en la casa y lo tengo bajo cuidado y bajo todo, cuando Dios está reprobando la conducta de ese muchacho? ¿Cómo hacer eso, hermano? Sin meternos en problemas. No podemos. No podemos, hermano, no pretendamos usted y yo aprobar lo que Dios reprueba y reprobar lo que Dios aprueba. Es el peor error que el cristiano podría cometer. Y si usted se pone a analizar, no tengo el tiempo para darle todos los ejemplos, pero póngase a analizar y verá que usted y yo, los dos, muchas veces reprobamos lo que Dios aprueba
y aprobamos lo que Dios reprueba. En cosas pequeñas, está bien, yo no le estoy diciendo, no lo estoy acusando que a usted le esté pasando algo de lo que yo puse ejemplo, pero póngase a pensar, y en la medida que nosotros analicemos de cerca lo que uno aprueba y lo que desaprueba, puede ser que identifiquemos cosas que tenemos que corregir, porque nosotros fuimos reprobados por unos y aprobados por otros, y eso a veces, hermano, hace que en nuestra alma haya un vacío que nos lleva a aprobar lo que nos gusta, aunque a Dios no le guste, a aprobar lo que a nuestra alma le gusta, aunque a Dios no le guste. Y no podemos cometer ese error, no podemos continuar cometiendo ese error. No, guardémonos, mi hermano, porque no estamos hablando con un pintado en la pared, no estamos hablando con alguien que podamos engañar con nuestra buena labia, no, hermano. Hay leyes establecidas que se tienen que cumplir. Sea que usted crea en Dios o no crea en Dios, las leyes se tienen que cumplir. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.